Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más, reciban ustedes un saludo cordial, afectuoso, de la producción de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y para hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Adoración llena del Espíritu es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en esta hora. Adoración llena del Espíritu. Eso es dentro del marco de la lección número 9 de esta semana. Anden como sabios, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando se registra en Efesios 5, del 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual es la voluntad del Señor. Ese pasaje de la Biblia nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Aquí en cabina, una vez más, saludamos con placer y agrado al pastor Sergio Rubio. Está con nosotros en los comentarios a estas lecciones, pastor. Que la paz del Dios Todopoderoso les acompañe y, como se dice en Medio Oriente, shalom. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo también para usted, su familia. Que el Espíritu Santo pueda guiarle y fortalecerle cada día. Amén. También saludamos a todos nuestros oyentes de este programa y tan importante Radio Amanecer en Estudio, esperando que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros en este día y que estemos en la disposición de hacer su voluntad. Por eso queremos pedir que el Espíritu Santo nos guíe a través de la oración. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias en esta nueva oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu santa y divina palabra, y te rogamos que esa palabra pueda ser medicina para nuestras almas, y que nosotros podamos estar en condiciones de adorarte en espíritu y en verdad, y cuando estemos contigo en el reino de los cielos, esa adoración continúe más esplendorosa y más grande todavía. Lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, adoración llena del Espíritu. Quisiéramos utilizar de entrada como base justo el texto que la lección de este día pues está colocando para ser analizada así de entrada en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 20, como de entrada para nosotros analizar el tema adoración llena del Espíritu, pastor. Así es, este es un estudio que tiene una relevancia bastante importante para nosotros en este tiempo del fin, y quiero comenzar destacando que el conflicto entre el bien y el mal gira en torno a la adoración, y esto destaca como ninguna otra cosa de qué lado estamos en ese conflicto y cómo nosotros estamos andando espiritualmente hablando, si estamos andando como sabios o estamos andando como insensatos también, y si realmente si andamos como hijos de luz o hijos de las tinieblas. Todo eso lo revela el asunto de la adoración. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprender este tema de mucha relevancia, de mucha importancia, y a medida que el fin se acerca, que el fin del mundo se acerca, esta realidad se torna más palpable, porque
la adoración es un tema central en el conflicto entre el bien y el mal. Es saludable entonces que cada miembro de la iglesia, cada creyente, cada persona pueda echar una mirada al capítulo 3 del libro de Daniel. Allí se encuentra la historia del rey Nabucodonosor, que mandó a fabricar una estatua bastante grande, una estatua de oro. Así que mandó a fabricar esa estatua para que todas las personas la adoren. O sea, una celebración extraordinaria. Y entonces todas las personas que estaban allí, grandes y pequeños, ricos y pobres, debían rendir culto, rendir adoración a la estatua que el rey había levantado. En segundo lugar, había una amenaza de muerte para todo aquel que se niegue al llamado de adorar la estatua. Por eso es tan importante que nosotros podamos puntualizar estas cosas, porque cuando estamos hablando de adoración, estamos hablando de un tema central, de un tema de una importancia extraordinaria para todos los creyentes. Y entonces este rey mandó a fabricar esta estatua para que la adoren, y el asunto no era tan sencillo, porque había una amenaza de muerte para todo aquel que se niegue al llamado de adorar esa estatua. Debía ser lanzado al lago de fuego. Allí todo el mundo se inclinó para cumplir con la adoración a la estatua, menos 3 jóvenes que eran parte del pueblo de Dios, que estaban allí como cautivos. Ellos eran guardadores de los mandamientos de Dios, es decir, andaban como sabios y eran hijos de la luz. Así que es un asunto extraordinario. En este mundo las tinieblas cubren la tierra y tiene muchos aspectos el asunto de las tinieblas, pero gloria a Dios que Dios tiene su pueblo aquí en esta tierra, que son guardadores de sus santos mandamientos. Y estos jóvenes, cuando se tocaron los instrumentos músicos y que se llamó a que todo el mundo se postre para adorar la estatua, ellos se quedaron de pie. Y por lo tanto que eso molestó al rey y a las personas que estaban allí en esa gran adoración idolátrica, y ellos fueron lanzados al lago de fuego, pero Dios intervino para salvarlos. Y eso es un punto de mucha relevancia, de mucha importancia para nosotros en el día de hoy, porque la palabra de Dios asegura que esa historia se va a repetir, y por eso estamos haciendo el llamado para que todas las personas que nos escuchan en este momento le den un chequeo bien a Daniel el capítulo 3, porque lo mismo que ocurrió allá en una escala más pequeña va a ocurrir también al final de los tiempos. Así que todo creyente que vive en la actualidad debe saber que tanto Satanás como Dios están exigiendo la adoración, y es un asunto de una osadía tremenda, pastor, porque cuando nosotros leemos el libro de Mateo, el capítulo 4 y los versículos 8 al 10, encontramos que el mismo Satanás le pidió a Cristo que lo adore. Por eso estamos haciendo este énfasis en este asunto y en este tema, adoración llena del Espíritu, para que nuestros oyentes puedan comprender bien la importancia que ese tema tiene para nosotros en el día actual. Allí dice la palabra: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían, como dice el versículo 11. Así que ustedes notan, mis estimados hermanos y amigos, lo importante y lo relevante que es el tema de la adoración, y por eso estamos haciendo este énfasis, porque adorar significa rendir culto a Dios, creador del cielo y de la tierra. Esa es la definición correcta de adorar, y todo lo que se sale de esa definición, sencillamente la Biblia lo define como idolatría.
Así que todo el que está adorando otra cosa que no sea al Creador del cielo y de la tierra, y como Él lo ha ordenado también, porque Dios no solamente dice qué, sino también dice cómo lo van a adorar. Y eso es muy importante, Pastor Scrogin, que nosotros lo podamos enfatizar, que Dios ha dicho, adórenme a mí, el Creador del cielo y de la tierra, pero no solamente ha dicho que lo adoren, sino que también ha dicho cómo esa adoración debe ser hecha de tal manera que pueda cumplir con los requisitos que Él está pidiendo y que esa adoración pueda ser una adoración que repercuta también en bien espiritual para sus hijos. Apreciados amigos, queridos oyentes, justo en esta dirección estamos citando, conforme a la lección de este día, Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 20, donde Pablo imagina un grupo de personas que se reúnen para adorar el nombre de Dios. De hecho, el ser humano, desde sus orígenes, fue hecho para rendir un homenaje, un culto de adoración a Dios, porque Dios es el creador. Y en esa situación, como Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, el ser humano debe adorar a Dios. Imaginemos el cuadro. Quizás Pablo, imaginando ese grupo de personas que están allí reunidos con el propósito de adorar a Dios, cuando está escribiendo esta carta a los creyentes de Éfeso, y detalla algunos elementos importantísimos para que en una reunión de adoración a Dios pueda ser muy efectiva. Tiene que ver con aspectos en torno a lo que el ser humano hace. Ya en esta lección, pastor, de esta semana, hemos hablado de algunos aspectos importantes en lo que tiene que ver con el estilo de vida del cristiano, y hablábamos en una ocasión sobre elementos, detalles que pueden retirar la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano cuando no se obra conforme a ese estilo de vida, y hemos hablado acerca de los aspectos inmorales que se vivían en aquella sociedad que impedían una manifestación importante, especial del Espíritu Santo en la vida de estos hermanos de allí, y que por supuesto tiene un aspecto general. Hay que cuidar las formas, el estilo de vida cristiano, y aquí en la lectura inicial estábamos hablando de un aspecto muy importante. Y uno no se imagina personas que dicen adorar a Dios, a veces en algún tipo de reunión donde se consume incluso vino. Hay personas que consumen alcohol, y he escuchado a tantas ministros y personas haciendo una defensa a ese estilo de vida, donde dicen que la Biblia no prohíbe el uso de alcohol, sino que se embriaguen. Sin embargo, aquí evidentemente que el apóstol Pablo, en términos de adoración, no se imagina a una cultura donde se ofende a Dios con actos inmorales, e incluso invita a cuidar lo que se come y lo que se bebe. De aquí la descripción que el apóstol Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero, es decir, que incapacita al ser humano para mantenerse en vigilia, y eso es lo que hace el vino, y en lugar de ello experimentar junto la presencia y el Espíritu de Cristo, del poder de Cristo. Pablo aquí hace una prohibición a la embriaguez. Posiblemente está citando Proverbios 23:31, donde dice textualmente la palabra de Dios, la Biblia dice allí: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. A eso, repetimos, posiblemente el apóstol Pablo está haciendo referencia para invitar a aquel que hace un acto de adoración no consumir vino, porque inhabilita al ser humano para producir una verdadera adoración. Al sugerir que tiene en mente los mandatos contra el uso del alcohol, como observamos en la literatura sapiensal, las cosas malas que vienen después de la embriaguez incluyen un lenguaje grosero y sexualmente explícito, insensatez, inmoralidad e idolatría. Usted se imagina una persona que dice ser adoradora de Dios consumiendo
vino que embota los sentidos del ser humano. No, es imposible. Debemos reemplazarlos por una adoración a Dios flexible e inspirada en el Espíritu, y la exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu es la clave, y la modifica una serie de verbos en Efesios 5 del 19 al 21, hablando, cantando, alabando, dando gracias a Dios, y sométanse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para producir una verdadera adoración a Dios hay que cuidar esos aspectos importantes, esos detalles en la vida del ser humano, que da apertura, libertad para que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en una reunión de adoración a Dios. Así es, lo que quiere decir, pastor, que este es un tema extremadamente delicado, y yo pienso que nosotros los pastores, los ancianos de las iglesias, y todo el que tiene que ver con el culto, con el asunto de la adoración a Dios, necesita sentarse a orar, a estudiar la Biblia de una manera muy detallada, porque muchas cosas que uno ve en diferentes lugares que se llama adoración es sencillamente abominación delante de Dios. Es decir, que Dios rechaza todo ese tipo de cosas. Y usted ve que el texto que estamos estudiando hoy para esta lección, Efesios 5, 18 al 20, ahí hay una pregunta importantísima que hace la guía de estudio. ¿Cómo describe Pablo a los creyentes reunidos en adoración? Interesante eso, que está allí el texto. Quiero destacar aquí que la columna vertebral de la adoración en espíritu y en verdad, la cual es la verdadera adoración, como está registrado en Juan 4:23, como Jesucristo estuvo esa discusión allí con la mujer samaritana, y entonces tocaron aspectos muy sensibles de la adoración. Y entonces Jesucristo le dijo algo interesantísimo a la mujer, y entonces le dijo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Lo que está diciendo el texto aquí, que la adoración delante de Dios es una ofrenda que se le lleva a Dios, y que no toda ofrenda Dios la acepta en asunto de adoración. Eso tiene que estar regido en espíritu y en verdad, y esa columna vertebral de la adoración o del culto que se les rinde a Dios son cantos espirituales, como lo dice el texto, oraciones fervientes y estudio diligente de las Escrituras. Ahí está la columna vertebral de un culto de adoración, y eso debe estar matizado por la reverencia, como usted puntualizaba, pastor. Una persona que esté su mente embriagada, que esté su mente afectada por bebidas alcohólicas, no puede entonces adorar a Dios de la manera reverente que él necesita y que está pidiendo que le adoren. Por lo tanto, nosotros necesitamos prestar mucha atención a estos asuntos, y entonces ser personas llenos del Espíritu Santo para que podamos rendir un culto verdadero a Dios. Por lo tanto, allí la reverencia, la música que se está cantando, tenemos que revisarla, porque ciertamente no toda música que se presenta para adorar a Dios lo puede hacer con la eficacia y con los requisitos que Dios está pidiendo que le adoren. Así que Pablo invita a los creyentes a ser personas sobrias, alejadas de las bebidas alcohólicas, como usted puntualizó, pastor, ser llenas del Espíritu Santo, como lo dice en el versículo 18 del capítulo 5 en Efesios, para rendir un culto a Dios que sea reflexivo y centrado en los principios bíblicos para la adoración. Así que Dios ha dicho el qué, es adorarlo en espíritu y en verdad, y entonces también ha dicho el cómo, y estos elementos son de mucha importancia para que esa adoración pueda ser rendida y ser aceptada también por Dios. Buscar esa manera, buscar de esa manera entonces la unidad de la iglesia. Es vital que el pueblo se reúna cada sábado, en el caso nuestro, en el día santo de Dios, como un solo cuerpo,
para rendir adoración al Dios Santo que nos ha redimido. Porque Dios nos ha creado, nos ha sustentado y también nos ha redimido. Y como fruto de esa acción de Dios sobre nosotros como pueblo, ahora nos reunimos en el sábado, porque realmente el culto del sábado es un culto especial que Dios lo ha establecido desde el principio, y que eso seguirá también por toda la eternidad, ese culto, para que su pueblo redimido venga a rendirle adoración, rendirle culto a Él, y así demostrar que ha aceptado en su corazón al Dios creador del cielo y de la tierra. Aquí, pastor, usted hace mención del versículo 18, donde se hace una exhortación del apóstol Pablo para que los que se congregan, los que se reúnen en adoración, puedan estar llenos del Espíritu Santo. Hemos establecido dónde se manifiesta el Espíritu Santo en términos de la vida de los adoradores. Tienen que llevar una vida conforme a lo que establece las Escrituras. Claro. Y en forma colectiva deben producir una unidad en torno a la presencia del Espíritu Santo, que contrasta, por supuesto, con aquella adoración y el comportamiento egocéntricos que producen algún tipo de grupo religioso o los paganos. En ese bosquejo que está presentando el apóstol Pablo del culto cristiano de la primera iglesia, dominaba en ese sentido la alabanza musical. Usted hacía mención de la música. Hay que tener mucho cuidado en la música que nosotros elegimos para adorar a Dios. ¿Qué tipo de alabanza en torno musical nosotros pretendemos o creemos? A veces yo me sorprendo con algunas personas que dicen: yo hago algún tipo de música o esto porque conforme al Espíritu Santo me revela. ¿Y cómo nosotros podemos entenderlo eso? Ahí está la Biblia. La Biblia, usted no necesita una revelación súper especial para saber qué tipo de música debe producir, porque los parámetros de la adoración están establecidos en la palabra de Dios en la Biblia. Así es. Y se afirma que la iglesia nació con esto, con un canto de adoración. Y este pasaje de Efesios 5:18, junto con Colosenses 3:16, ofrece lo que es la mejor evidencia para esta afirmación: sencillez, humildad, el ser humano enfocado solamente en Cristo Jesús. Entonces su vida debe producir una vida llena del Espíritu Santo, que nos invita a reflejar a Jesucristo en nuestro culto de adoración. Así es, como estamos enfatizando, la adoración es un asunto delicadísimo, porque es una ofrenda que se le dedica directamente a Dios. Y entonces la adoración debe ser teocéntrica, pastor. Eso quiere decir que nosotros ahora tenemos que enfocarnos en Dios, porque es una ofrenda que se le lleva a Dios. Por lo tanto, nosotros vemos ahora que hay una gran cantidad de cosas que se le llama adoración, que es antropocéntrica. Es decir, que está centrada en el hombre, en lo que el ser humano anhela, en lo que el ser humano quiere. Por lo tanto, mucha gente dice: bueno, porque esa música es una música muerta, es un asunto que no me agrada. Y el asunto no es que te agrade a ti, es que le agrade a Dios. Y lo grande de estos pastores que piensan que mientras más movido, mientras más ruido y mientras gloria, aleluya, cosas así por el estilo, se piensa que hay una manifestación especial del Espíritu Santo. Y no es así. Y no es así. Por eso estamos hablando en términos reales. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, la congregación marcha unida con un propósito. Correctamente. Generalmente las personas que van a cantar, por ejemplo, los adoradores que cantan, porque hay canciones, Dios adora en canciones, y hay canciones muy poderosas que alaban y glorifican el nombre de Dios. Generalmente yo los escucho decir: para honra y gloria de Dios. Ese concepto es correcto, porque la adoración tiene que ser para honra y gloria de Dios. Y de hecho, pastor, nosotros debemos estar seguros que lo que estamos haciendo realmente glorifica el nombre de Dios, porque Dios quiere unir a su pueblo en adoración y demostrar que ciertamente el plan del enemigo y que los planes que Satanás tiene aquí con respecto a Dios y a su pueblo están siendo derrotados. Y entonces, volviendo otra vez, pastor, un poquito al capítulo 3 del libro de Daniel, usted ve entonces que ese culto de adoración
a la estatua estaba matizado por la música, o sea que la música jugaba un papel fundamental, porque ciertamente así es. Lo mismo para el tiempo de ahora, en el tiempo actual, la música juega un papel fundamental en la adoración a Dios, y yo pienso que ahí nosotros necesitamos prestarle mucha atención al tipo de adoración que nosotros mismos estamos rindiéndole a Dios, y el tipo de música que estamos introduciendo también en esa adoración, porque ciertamente no todas las músicas que se están presentando ante Dios como adoración, Él las aceptaría, porque están matizadas por asuntos que son contrarios a su divina y santa voluntad. Como director de la radio, a veces uno tiene mucha presión de todo aquel que produce algún tipo de adoración a Dios. Y entonces llega un momento en que una comisión se reúne para evaluar, y si se sujeta a ciertos parámetros, ya que por la experiencia tiene la persona que hace este tipo de evaluación, si le favorece, no, sí, muy bien, todo anda bien. Si no le favorece, hay que revisar esa comisión que está valorando el tipo de música que entra a la radio. Señores, lo decimos de todo corazón, tenemos en primera instancia nosotros lo que producimos cierto tipo de música, cierto tipo de adoración, acercarnos a lo que es la clave, la palabra de Dios, leer, porque ciertamente la palabra de Dios produce alguna orientación en torno al tipo de música que se debe realizar para adorar a Dios, y asegúrese de que las orientaciones divinas bajan a través de ese libro maravilloso que es la Biblia, para que su acto de adoración, o donde quiera que usted va para realizar su acto de adoración, esté conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así es, así que cuando cumplimos así una adoración que abarca la dimensión vertical, primero hacia Dios, y está dirigida también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por supuesto que la verdadera adoración apela también a la comunión entre los santos, los creyentes. Por lo tanto, nosotros debemos procurar que la adoración esté guiada por el poder del Espíritu Santo, fundamentada en la palabra de Dios, y que el Señor pueda ser glorificado con los cultos que nosotros le estamos rindiendo, y que así su pueblo sea unido y preparado para aquel gran día cuando estemos reunidos en la patria celestial, en esa gran adoración colectiva de todos los habitantes de la tierra que sean redimidos junto a los ángeles, adorando a nuestro Creador. Amén. Bueno, señores, llegamos a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como siempre, vamos a invitar a la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en cada acto de adoración que producimos en nuestra vida, ya sea de manera particular o como congregación, ayúdanos a que nuestras vidas puedan estar siempre a tono a lo que enseñas en tu santa y bendita palabra, y permite que podamos modificar aquel comportamiento, aquella actitud que no está de acuerdo a esas instrucciones que emanan de la Biblia, y que nuestra vida toda pueda ser un acto de adoración a tu nombre. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.